Tengo 38 años y no soy el tipo de persona que publica estas cosas. De hecho, nunca pensé que iba a estar contando algo así. Pero llevo semanas sin poder quitarme esto de la cabeza y necesito que alguien más lo escuche, porque si solo lo proceso yo solo, en mi cabeza, siento que me voy a volver loco. Así que aquí voy. Voy a contarles lo que pasó. Todo. Primero, lo más importante, no estoy pidiendo lástima. Lo que quiero es una perspectiva externa porque la gente cercana a mí está tan metida en el asunto que ya nadie puede ser objetivo, incluyendo yo. Así que escúchenme y me dicen en los comentarios si exageré o si tenía razón en hacer lo que hice. Me llamo... Bueno, para esta historia me pueden llamar Marco. Tengo 38 años, soy de Monterrey, y durante los últimos 6 años fui codueño de una empresa de limpieza y mantenimiento industrial. Servicios Industriales del Norte, para los que quieran el nombre completo. 14 empleados. Contratos con 3 plantas manufactureras de la zona. Una camioneta al principio, luego 3. Una bodega rentada que con el tiempo llenamos de equipos que compramos con lo que íbamos ganando. Equipo a equipo, sin crédito, sin palancas, sin favor de nadie. 6 años de trabajo. No estoy exagerando cuando digo que esa empresa la construí con las manos. Y lo construí junto a mi socio. Mi mejor amigo desde los 12 años. El padrino de bautizo de mi hijo mayor, que tiene 7 años. Rodrigo. Rodrigo tiene 41 años. Nos conocemos desde la secundaria, cuando los dos éramos los únicos de nuestra cuadra que no teníamos para la merienda y compartíamos lo que traíamos. Ese tipo de amistad. El tipo de amistad que la gente de 40 años sabe que no se consigue 2 veces. O eso pensaba yo. Y Rodrigo y yo, no lo sé. Honestamente no lo sé. Llevan 4 meses siendo todo menos amigos. Así que decir que somos socios es ya de por sí una ficción. Que vamos a tener que sostener mientras el negocio funcione, o hasta que uno de los dos compre la parte del otro. Lo segundo, probablemente. No sé cuándo. Por ahora el árbitro designado por el juzgado supervisa las decisiones mayores y eso hace que las cosas operen sin que tengamos que hablar mucho. Mi hijo de 7 años preguntó la semana pasada dónde estaba el padrino Rodrigo. Le dije que estaba ocupado trabajando. Mi hijo asintió y siguió jugando. No sé qué voy a decirle cuando sea más grande. La verdad, supongo, cuando pueda entenderla completa. ¿Exageré? ¿Debí haber aceptado el arreglo extrajudicial del 35% y ya? ¿Debí haber hablado más con Rodrigo antes de meterle abogados? Me lo han preguntado. Algunos amigos en común que todavía quedan dicen que sí, que había manera de resolver esto entre caballeros. Tal vez, no lo descarto. Pero cuando recuerdo ese día saliendo de mi empresa con andadera, con Rodrigo mandando al guardia a que me acompañara a la salida, pienso que lo que hice fue lo correcto. No fue por venganza, no fue por destruirlo. Fue porque lo que construí en 6 años valía más que el 35% que me ofrecieron, y tenía un papel firmado que lo demostraba. Gracias, licenciado Fuentes. En serio, ¿ustedes habrían aceptado el arreglo extrajudicial o habrían seguido el proceso como yo? Díganme en los comentarios. Quiero saber si hice bien. Cuando tuve la idea del negocio, hace 6 años, Rodrigo fue la primera persona a la que se la conté. Le dije, mira, las plantas de por aquí necesitan empresas de outsourcing para limpieza y mantenimiento. Yo sé el trabajo técnico. Tú tienes más labia que yo para tratar con clientes. Hagámoslo. Pusimos cada quien lo que pudimos, él más en contactos, yo más en trabajo de campo. 50-50 desde el primer día, firmado en un acuerdo de socios que redactamos con un abogado y que el contador, el licenciado Fuentes, tuvo la precaución de notariar unos meses después. Detalle que vuelve importante más adelante. Mucho más importante. Rodrigo tiene sus cosas. Para ser honesto, siempre las tuvo. Es el tipo de persona que cuando algo se pone difícil, desaparece un rato y luego vuelve cuando ya está resuelto. No es malo. Es así. Lo supe siempre,
y lo acepté porque en los buenos momentos no hay mejor socio. Habla bien, convence clientes, sabe cuándo dar la mano y cuándo apretar. En 6 años, el negocio creció. No voy a quejarme de eso. Lo que no sabía, porque nunca lo pensé, es lo que haría cuando yo no pudiera estar. En octubre del año pasado tuve un accidente en obra. Andaba supervisando un trabajo en una planta cuando me caí de un andamio. No fue altura dramática, unos 3 metros, pero caí mal. Fractura de cadera, cirugía, hospitalización de 22 días. 22 días en cama, primero en el hospital y luego en casa con movilidad cero. No podía ir a ningún lado, no podía manejar, apenas podía caminar al baño con andadera los primeros días. Mi esposa, Valeria, estuvo conmigo todo el tiempo. Tiene 36 años, trabaja en recursos humanos de una empresa privada, y es básicamente la razón por la que esto terminó como terminó, y no peor. Ya llego a eso. La primera semana en el hospital, Rodrigo me visitó 2 veces. Trajo comida, se quedó un rato. Me dijo que no me preocupara, que él se encargaba de todo en la empresa mientras yo me recuperaba. Le creí. Por supuesto que le creí. Era Rodrigo. El padrino de mi hijo. Mi socio de 6 años. ¿Saben cuándo empecé a sospechar que algo no estaba bien? La tercera semana, cuando Valeria llegó al hospital con la cara de alguien que acaba de recibir muy malas noticias y me dijo que teníamos que hablar. El licenciado Fuentes, nuestro contador de toda la vida, le había llamado a ella porque no podía contactarme directamente con el celular apagado en el hospital. Le dijo que había notado movimientos extraños en las cuentas de la empresa, que Rodrigo había cambiado la cuenta bancaria principal a solo su nombre, que había iniciado trámites para modificar el acta constitutiva de la empresa, cambiando la razón social a una nueva donde él aparecía como único socio, y que había firmado esos trámites usando como pretexto que el otro socio estaba incapacitado temporalmente y no podía ejercer sus derechos. Me quedé mirando a Valeria sin decir nada. Ella me lo repitió, más despacio. No sé cuánto tiempo estuve callado, lo suficiente para que ella me preguntara si me sentía bien. Le dije que sí, que solo necesitaba un momento. ¿Saben qué es lo más extraño de descubrir que tu mejor amigo de 26 años te está traicionando mientras estás hospitalizado? Que el primer pensamiento que tuve no fue de rabia, fue de confusión genuina, como cuando una ecuación no da el resultado que debería dar y tienes que revisar todo otra vez porque algo tiene que estar mal. Eso sentí primero, que algo tenía que estar mal, que seguramente había una explicación. Spoiler, no la había. Llamé a Rodrigo desde el celular de Valeria esa misma tarde. No contestó. Le mandé un WhatsApp, lo vi en línea. No respondió hasta 2 horas después, con un mensaje que decía: «Compadre, necesitamos hablar, pero no es el momento. Concéntrate en recuperarte. Esto lo resolvemos cuando estés mejor». Eso fue todo. Eso fue lo que me dijo mi compadre, mientras yo estaba en una cama de hospital con la cadera fracturada, y él estaba registrando la empresa solo a su nombre. No, en serio. No estoy inventando. Le mostré el mensaje al licenciado Fuentes cuando Valeria fue a verlo al día siguiente. El licenciado Fuentes tiene 58 años y lleva toda su vida profesional trabajando con pequeñas empresas. Es el tipo de persona que habla poco, hace pocas preguntas y lleva los libros con una precisión que da un poco de miedo. No es amigo de nadie en particular. Es el contador. Y precisamente porque es el contador, y no amigo de nadie, fue el único que se mantuvo completamente objetivo en todo esto. Fuentes le dijo a Valeria algo que cambió todo. «Señora, hace 8 meses, cuando renovamos el acuerdo de socios, tomé la precaución de notariarlo yo mismo en la notaría donde tengo cuenta. Una copia quedó en mis archivos. Eso fue antes de cualquier movimiento de su esposo. Ese documento existe y es válido». Valeria me llamó al hospital y me lo contó.
Fue la primera vez en esa semana que sentí algo parecido a alivio. Pero antes del alivio vino la rabia. Y la rabia llegó bien. Rodrigo había estado esperando el momento. Eso fue lo que tardé unos días en procesar completamente. No fue una decisión impulsiva, no fue un malentendido, fue una decisión calculada. Esperar a que yo estuviera literalmente inmovilizado, sin poder ir a ningún lado, sin poder firmar nada, sin poder presentarme en ninguna oficina, para hacer los trámites que necesitaba hacer. 22 días de ventana. Los usó todos. Cuando salí del hospital, todavía con andadera, le pedí a Valeria que me llevara a la empresa. La empresa donde había trabajado 6 años. La empresa cuya bodega yo había ayudado a limpiar el primer día, antes de que tuviéramos ni un solo cliente. La empresa cuyo primer contrato firmé después de 3 reuniones que Rodrigo y yo hicimos juntos. Esa empresa. Valeria me dijo que quizás era muy pronto. Le dije que no, que necesitaba ir. Cuando llegué, el guardia de entrada, un señor que llevaba 2 años con nosotros, y que se llamaba Don Gilberto, me miró con cara de quien no sabe qué hacer. Me dijo, «Disculpe, señor Marco. Es que el señor Rodrigo dejó instrucciones de que...». No terminó la frase. Vi a Rodrigo salir de las oficinas. Lo que pasó en los siguientes 5 minutos, Valeria lo grabó en video desde el carro. No porque planeara hacerlo. Lo hizo por instinto, dijo después, porque vio la cara de Rodrigo cuando me vio llegar y supo que algo malo iba a pasar. Rodrigo se me acercó. Me dijo, en voz baja pero firme, «Compadre, no deberías estar aquí todavía. Estás recuperándote. Vámonos a hablar en otro lado». Le dije que estaba en mi empresa y que no me iba a ningún lado. Rodrigo llamó a don Gilberto y le dijo que me acompañara a la salida. Don Gilberto me miró a mí, que había sido su jefe durante 2 años, y luego miró a Rodrigo, y empezó a caminar hacia mí. Salí solo, con la andadera, sin que nadie me tocara, porque me moví antes de que llegara don Gilberto, pero la cámara de Valeria capturó todo. A Rodrigo llamando al guardia caminando hacia mí, y a mí saliendo de la empresa que construí, con andadera, recién operado de la cadera. Ese video existe. Y fue clave. Rodrigo convocó una reunión familiar 2 días después, en casa de su mamá, doña Esperanza, que siempre me trató bien y a quien me costó mucho procesar en todo esto. La reunión supuestamente era para aclarar las cosas entre compadres antes de que esto se saliera de control. Yo no fui. Mi abogado me dijo que no fuera. Valeria tampoco fue. Sí fue, sin embargo, mi hermano mayor, Ernesto, porque alguien tenía que representarme y él insistió. Ernesto tiene 45 años y tiene menos paciencia que yo para estas cosas, lo cual en ese momento no era exactamente una ventaja, pero tampoco fue un desastre completo. Me contó después lo que pasó en esa reunión. Rodrigo habló primero. Explicó que durante mi hospitalización, la empresa necesitaba certeza jurídica para poder operar, que los clientes estaban nerviosos, que los proveedores pedían garantías, que alguien tenía que asumir la responsabilidad completa para que el negocio no colapsara mientras yo no podía estar, que lo que había hecho era por el bien de los dos, que cuando yo me recuperara, arreglábamos los papeles de vuelta. Mi hermano Ernesto le preguntó si pensaba devolverle los derechos de socio a Marco, o si solo estaba diciendo eso para que la reunión saliera bien. Rodrigo dijo, «Compadre, llevamos toda la vida siendo amigos. ¿De verdad creen que yo haría algo malo? Confíen en mí». Doña Esperanza, que llevaba toda la reunión llorando, dijo, «Ernesto, mi hijo solo estaba protegiendo el negocio. Ustedes los hombres siempre con sus pleitos. Esto se resuelve hablando». El cuñado de Rodrigo, un tipo que se llama Beto y que nunca me cayó bien, agregó, «Marco tampoco es perfecto. Rodrigo fue el que aguantó el negocio mientras él estaba en el hospital. Eso tiene un valor. Familia épica. ¿Verdad?»
Mi hermano se fue de la reunión sin llegar a ningún acuerdo y me llamó para contarme. Le pregunté exactamente qué había dicho Rodrigo. Me lo repitió. Guardé silencio unos segundos. Luego llamé a mi abogado y le dije que procediéramos. Actualización 1. 3 semanas después de que salí del hospital, todavía con movilidad reducida pero ya sin andadera, tuve mi primera reunión formal con el abogado. Se llama licenciado Acosta, lo recomendó el propio licenciado Fuentes, porque lleva años trabajando conflictos de sociedades mercantiles en Monterrey. El licenciado Acosta revisó todo el material. El acuerdo notariado de socios que guardaba Fuentes. Los estados de cuenta que Fuentes también había archivado, y que mostraban los movimientos de Rodrigo durante mi hospitalización. El video que grabó Valeria afuera de la empresa. Los mensajes de WhatsApp de Rodrigo, incluyendo el famoso "no es el momento, concéntrate en recuperarte". Me dijo 3 cosas con mucha calma. Primera, el acuerdo notariado de socios era jurídicamente sólido y acreditaba la sociedad original al 50%. Segunda, los movimientos que Rodrigo había hecho durante mi hospitalización eran atacables precisamente porque usó como argumento mi incapacidad temporal, sin haber obtenido ningún documento médico ni legal que lo autorizara a actuar en mi nombre. Tercera, el video de Valeria documentaba que Rodrigo me había negado el acceso a las instalaciones de la empresa de la que yo era socio, lo cual era evidencia de mala fe en el proceso. Me dijo que teníamos un caso sólido para solicitar medidas cautelares al juez, que eso significaba que mientras el proceso legal corría, ninguno de los dos podría tomar decisiones unilaterales sobre la empresa. El objetivo inmediato no era destruir la empresa ni hundir a Rodrigo. Era empatar la situación de vuelta a donde estaba antes de que él moviera las piezas. Le dije que procediera. Rodrigo me llamó esa misma semana. Esta vez sí contesté. Su tono había cambiado completamente respecto al "no es el momento del hospital". Ahora sonaba más nervioso, más atropellado. Me dijo que se había enterado de que yo había metido abogados en esto y que eso era un error, que íbamos a destruir lo que habíamos construido juntos, que los clientes se iban a enterar y que los contratos estaban en riesgo. Le dije que los contratos estaban en riesgo desde el momento en que él intentó registrar la empresa solo a su nombre, mientras yo estaba en una cama de hospital. Silencio. Le pregunté directamente: Rodrigo, ¿por qué lo hiciste? No me contestó la pregunta. Me dijo que tenía que proteger el negocio, que en ese momento no había otra opción, que pensó que yo lo entendería cuando me recuperara. Le dije que colgara cuando quisiera y que lo veía en el juzgado. Colgué yo primero. Actualización 2. Es martes. Han pasado 5 semanas desde que presentamos la demanda de medidas cautelares. El juez la otorgó 10 días después de presentarla. El documento era claro. Ninguno de los dos socios podía realizar operaciones unilaterales sobre la empresa, cambiar firmas en cuentas bancarias, firmar contratos nuevos o despedir personal sin la autorización del otro o del juez, hasta que el proceso principal tuviera resolución. Cuando Rodrigo recibió la notificación, según me contó mi abogado, llamó a su propio abogado en pánico. La empresa quedó básicamente paralizada en cuanto a decisiones mayores. Los contratos existentes siguieron corriendo porque los clientes no tenían por qué meterse en el conflicto. Pero cualquier cosa nueva, cualquier renovación, cualquier decisión de peso, necesitaba pasar por el proceso legal. Lo que yo no esperaba era lo que pasó con don Gilberto. Don Gilberto, el guardia que ese día Rodrigo mandó a acompañarme a la salida, renunció a los 4 días de las medidas cautelares. Presentó su renuncia voluntaria. No dijo mucho, pero le mandó a Valeria un mensaje de una línea. Señora, lo que me pidieron hacer ese día no estuvo bien. Perdóneme. No lo culpo. Era su trabajo. Pero el mensaje significó algo. 2 semanas después de las medidas cautelares, el abogado de Rodrigo hizo una propuesta de arreglo extrajudicial. El documento llegó formal, con membrete y todo. La propuesta era:
Rodrigo me compraba mi parte de la sociedad por un valor que él mismo había calculado, equivalente a aproximadamente el 35% del valor real de la empresa según los libros del licenciado Fuentes. El 35%. 6 años de trabajo. La caída del andamio. 22 días en el hospital. El video de Valeria grabándome salir con andadera. Todo eso valía el 35% según Rodrigo. Mi abogado me llamó para contarme y esperó mi respuesta. Le dije, recházala. Mi abogado me preguntó si estaba seguro, porque el proceso podía extenderse varios meses más. Le dije que sí, que estaba seguro. Oso Editor. Pequeña pausa del equipo del canal para un comentario de interés general. Existe en el mundo empresarial un tipo específico de oferta que los abogados llaman oferta de buena fe, y que en realidad debería llamarse oferta de ver qué tan desesperado está el otro. Se reconoce fácilmente porque siempre llega acompañada de frases como para evitarnos más problemas a los dos y esto es lo mejor para la empresa. El valor que ofrece esta propuesta raramente supera el 40% de lo que en realidad corresponde. Si alguna vez reciben una, consúltenla con su abogado antes de emocionarse. Fin del comunicado. Actualización 3. 8 semanas desde la demanda. 4 meses desde el accidente. Y finalmente, la semana pasada, hubo resolución. Mi abogado me explicó desde el principio que los casos de conflicto entre socios en México generalmente se resuelven por una de dos vías. El juez reconoce la sociedad original y obliga a restablecer el status quo, o las partes llegan a un acuerdo de separación bajo supervisión judicial. En cualquiera de los dos casos, dijo, la evidencia que teníamos hacía muy difícil que Rodrigo pudiera sostener su posición. Tenía razón. El proceso tomó más tiempo del que cualquiera hubiera querido. Pero el acuerdo notariado del licenciado Fuentes fue determinante. Cuando el juez vio ese documento, fechado meses antes de mi hospitalización, firmado por ambos socios, notariado por un tercero independiente que no tenía interés en el conflicto, la posición de Rodrigo se debilitó completamente. No podía argumentar que la sociedad original no existía. No podía argumentar que los porcentajes eran distintos. El documento era el documento. El video de Valeria también pesó, no como prueba central, sino como evidencia de conducta. Un juez que ve a un hombre que acaba de salir del hospital, todavía con andadera, siendo sacado de su propia empresa por instrucciones de su socio, tiene una imagen muy específica de quién está actuando de buena fe y quién no. El convenio final quedó así. La sociedad original es reconocida en su totalidad. 50% para mí, 50% para Rodrigo, tal como siempre fue. Los cambios que Rodrigo hizo durante mi hospitalización son revertidos. Las cuentas bancarias vuelven a tener firma mancomunada. Cualquier decisión mayor requiere acuerdo de ambos socios, o si no hay acuerdo, supervisión de un árbitro designado por el juzgado. Adicionalmente, y esto fue algo que mi abogado negoció como parte del arreglo, Rodrigo cubre los honorarios legales del proceso completo, los míos y los costos judiciales. Porque el juez encontró que los movimientos que realizó durante mi hospitalización constituían actuación de mala fe documentada. Rodrigo firmó. No tenía otra opción. No hablamos ese día más de lo necesario. Nuestros abogados hablaron. Nosotros firmamos donde nos indicaron. Cuando terminó todo, Rodrigo se paró, me miró un momento y se fue sin decir nada. No sé qué quería que dijera. Tampoco yo dije nada. Los 14 empleados de la empresa siguen trabajando. Los 3 contratos con las plantas manufactureras siguen vigentes. La empresa que construimos en 6 años con una camioneta y 2 cubetas sigue funcionando. Eso es lo que importa en términos prácticos.